Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues bueno, al parecer no quieren por nada del mundo la reforma electoral, ya que los paniaguados muy nerviosos con la reforma no la quieren por nada y mandan a José Wandenberg, expresidente consejero del IFE, a defender al INE con uñas y dientes. No quieren la reforma, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice este José y ahorita comentamos. ¿Por qué no? A José Waldenberg, un licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Un hombre reconocido como académico e investigador y diría un intelectual político de talla que ocupó la dirección de la revista Nexos y ha publicado casi una veintena de libros, múltiples ensayos y diría cientos de artículos periodísticos. Fue fundador de sindicatos, fundador de partidos, fundador de movimientos y naturalmente fue consejero ciudadano primero en el Instituto Federal Electoral y luego fue el presidente consejero de dicho instituto. Pepe, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, me da mucho gusto reencontrarte y estar con tu público. Muchas gracias. Al revés, Pepe, has escrito en los últimos años 3 libros que me llaman mucho la atención: En defensa de la democracia en el 19, contra el autoritarismo en el 2021 y La democracia en tinieblas, que sería tu última obra este mismo año en el mes de mayo. Advierto yo un corrimiento cada vez mayor hacia una suerte de temor a lo que le pueda ocurrir a la democracia. ¿Qué ves? Bueno, creo que observas bien, sí hay un temor incrementado, porque creo que desde el gobierno y su coalición no se aprecia lo construido en ese terreno y mucho de lo construido en las últimas décadas creo que intentan desmontarlo. ¿A qué me refiero? México construyó una germinal democracia en los últimos años del siglo XX. Y empezamos a tener pues un equilibrio de poderes, un cierto federalismo, se ampliaron las libertades, tuvimos elecciones reñidas, alternancias en todos los niveles, se amplió la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y me da la impresión que nada de eso es valorado porque se cree o se dice que es parte de un proyecto neoliberal. Y si no somos capaces de distinguir entre lo que fue una política económica neoliberal y por otra parte una construcción de instituciones y normas democráticas, creo que podemos sufrir una regresión de carácter autoritario. Creo que no exagero si digo que al presidente da la impresión que vive su relación con la Constitución y la ley como si fuera un corsé. No le gusta cuando los otros poderes constitucionales lo contradicen. Tampoco acepta de buena gana que los órganos autónomos del Estado actúen de manera independiente. Cuando en un diario, en un programa de televisión, en un programa de radio o algún comentarista expresa una crítica, inmediatamente lo pasa al campo de los enemigos. Y es por eso que pues estoy preocupado, en el sentido de que pues ojalá lo que se construyó logre resistir, no es poco, y espero que una sociedad plural, diversa, compleja como la nuestra, y que realmente no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola voz, de una sola ideología, pues resista estos embates. Ahora, si bien has de algún modo señalado la tentación autoritaria, que en algunos casos deja de ser una mera tentación, sobre todo concentras la atención en la defensa del sistema electoral. Pero aquí la contradicción, o al menos así yo la veo, ¿cómo se puede hacer la defensa de un sistema electoral con un régimen de partidos, a mi parecer, quebrado? Bueno, es que son dos cosas distintas. Y no creo que el régimen de partidos esté quebrado, pero creo que hay que distinguir. Es decir, el sistema electoral es eso: una normatividad y una serie de instituciones y una serie de prácticas que lo que permiten es que la diversidad política que existe en el país y que está organizada puedan competir y puedan convivir de manera institucional y pacífica.
y que sean los ciudadanos los que decidan quién debe gobernar y cómo debe integrarse el Congreso. Eso que se dice fácil y sencillo y que está en todo libro de texto, pues fue una construcción que tardó décadas y en la que participaron varias generaciones de mexicanos. Entonces, yo creo que eso hay que preservarlo. Ahora, la calidad de nuestra política, eso no depende, hasta donde yo alcanzo a ver, del sistema electoral. Yo creo que tenemos partidos deslavados, en efecto. Creo que hemos pasado de que las identidades y las ideologías ordenaran la vida pública a que realmente el pragmatismo y el personalismo estén en el centro de la atención. Y eso hace que las propias coordenadas de la política no sean claras para muchísimos ciudadanos, para millones de ciudadanos. Pero creo que hay que distinguir. No, distinguido en efecto lo que es el sistema electoral de lo que es el régimen de partidos. Pareciera ser que sí, que el sistema electoral opera, funciona, se puede mejorar desde luego, pero de pronto no hay un empate o una congruencia entre el sistema y el régimen. Tú no dices que no ves quebrado, sino deslavados a los partidos políticos. ¿No adviertes tú una suerte de vaciamiento del instrumento ciudadano para poder participar en las elecciones? Yo lo que veo, insisto quizá en el adjetivo de deslavados, por lo siguiente: cada vez que tenemos elecciones, los partidos políticos vuelven a presentar candidatos. Y la verdad es que las tasas de participación de los ciudadanos pues son relevantes. Es decir, sé que hay una franja de abstencionistas muy grande, pero siguen siendo los ciudadanos los que en Chihuahua, en Yucatán, en Durango, en la Ciudad de México, al final de cuentas optan por las diferentes opciones. Se introdujo la figura de los candidatos independientes. Creo que fue publicitada con demasiadas expectativas. Ya se sabía desde entonces que pues, en todo caso es una figura que puede, digamos, sumarse al sistema de partidos, pero nunca reemplazarla. Pero yo digo, pues, aquellos ciudadanos que no se sientan identificados con ninguna de las opciones políticas partidistas tienen hoy la opción de presentar candidatos por una vía distinta a la de los partidos. Ahora, si queremos democracia, necesitamos partidos. No hay una democracia en el mundo, tanto consolidada como desgastada, la que sea, que no tenga en su centro un sistema de partidos políticos que son agregadores de intereses, ordenadores o desordenadores de la vida pública y plataformas muy eficientes para los cargos públicos electivos. Es decir, pensar en una democracia sin partidos a mí me resulta imposible. Me quedo con una idea que dijiste. Dices que no hay democracia sin partidos, pero sí pareciera haber partidos sin democracia. ¿Hay un vínculo entre democracia en los partidos y partidos en la democracia? A ver, yo creo que lo que hoy tenemos como marco democrático para, insisto, la convivencia y competencia de los partidos fue producto de un largo proceso donde participaron organizaciones civiles, el periodismo, la academia, pero fundamentalmente los partidos. No hay que olvidar que fueron los partidos políticos los que modificaron el mundo de la política mexicana, que nos permitieron transitar de un sistema llamado partido hegemónico a un sistema de partidos plural y competitivo. Fueron los partidos en el Congreso los que crearon la nueva normatividad electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, los institutos locales. Fueron los partidos políticos los que colonizaron, digamos, los congresos locales, el Congreso Federal. Fueron los partidos los que nos educaron como sociedad a vivir en pluralidad, a saber que hoy podía gobernar uno, mañana otro, que unos gobernaban en un lugar del país y otros en otro. Es decir, los partidos cumplieron esa función. ¿Qué funciones no han cumplido? Yo creo que no atendieron a lo largo del tiempo los grandes rezagos del país. Es decir, nuestra economía no creció como debía. Eso se tradujo en que pues, millones de jóvenes que entraban al mercado laboral simple y sencillamente no encontraran un espacio.
Eso significó también que las desigualdades sociales, las profundas desigualdades sociales en México se mantuvieran, que la pobreza quedara prácticamente incólume. ¿Para qué hablar de la corrupción que inundó el mundo de la política, la violencia que... Pero ahí, Pepe, déjame interrumpirte, sí, porque si bien podían haber hecho la tarea en cuanto a la transición a la democracia, pareciera ser, todo el mundo ve la primera alternancia en el 2000. Yo creo que es del 97, te tocó a ti también. La alternancia en el poder legislativo más que en el poder ejecutivo. Y a partir del 97 hasta el 18, 21 años, el electorado optó por un gobierno dividido. Esto es, el poder legislativo en unas manos, el poder ejecutivo en otro, sobre la base, quiero pensar, de lograr acuerdos, de obligar las negociaciones. Pero no hicieron eso, no entraron a negociar, desoyeron el mandato del electorado. Sí, no. Durante algún tiempo hubo mucha rijosidad, pero por ejemplo hubo momentos en los que los partidos políticos se dieron cuenta que al no contar con los votos suficientes en el Congreso, simple y sencillamente no podían hacer su voluntad y que era necesario negociar. A lo largo de todo ese periodo, por ejemplo, se negoció el presupuesto, pero hubo un momento que yo creo estelar, que fue el del llamado Pacto por México, en donde las tres principales fuerzas del país lograron una agenda muy importante de reformas, de transformaciones, que luego, bueno, cada uno de los cambios que hubo, hay que verlo en particular y juzgarlo. Pero los propios partidos en ese momento se dieron cuenta de, dado que ninguno tenía la mayoría, pues la única vía es la que tú señalas, la del acuerdo, la negociación, y pues así es el mundo de la política democrática. Pero fíjate qué curioso, pareciera ser que lo que condena a los tres partidos que participaron en el Pacto por México puede ser, es el Pacto por México. Esto es, hay una percepción de que se canjearon unas reformas por otras, se estableció la política de cuotas y de cuates y una suerte de política cupular. Es que, bueno, fue sin duda cupular. Ahora bien, en México tenemos un verdadero problema. La idea de negociación, la idea de pactar, se entiende en muchos casos como tranza. No hemos llegado a comprender el significado profundo de la negociación. Y por eso yo creo que en efecto franjas importantes de la población no vieron de manera satisfecha el Pacto por México. Pero hay que decir lo siguiente, en las elecciones de 2018 tampoco se votó por una mayoría. Ahí lo que hubo fue una violación a una disposición constitucional que establecía y establece con todas sus letras que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Por eso desde el año 1997 hasta el 2015 ningún partido político tuvo mayoría en la Cámara de Diputados porque ninguno sacó el 42.2% que era requerido. Tampoco Morena. ¿Pero qué fue lo que hizo Morena? Y está documentado. Registró como si fueran del PT y del PES diputados de Morena. Y entonces en el reparto de los diputados plurinominales se sirvió con la cuchara grande. Y sucedió que el INE le entregó 191 diputados a Morena. Y el día que se instaló la Cámara ya tenían 252. ¿Por qué? Pues porque le dieron la vuelta a esa disposición constitucional. Si uno ve los resultados de la elección de 2018, es muy similar a los resultados de las elecciones anteriores. Cierto, en el terreno presidencial, por primera vez en la última etapa, el candidato de Morena, nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, logró un 53%. Fue el primer presidente desde la época del licenciado Fox que logró esa mayoría. Pero en el Congreso, la votación de Moreno fue 38 y de la coalición, si mal no recuerdo, era como de 40 y tantos. Ahora, Pepe, ¿y no es una ventaja para el gobierno y para el partido en el gobierno, el movimiento, la oposición? No veo una oposición partidaria que elabore una propuesta. Sé que no quiere, pero no sé qué quiere.
y se ha vuelto en una fortaleza de la fuerza en el poder. Yo creo que valdría la pena valorar a la oposición así esté deslavada y así esté disminuida y así no veamos con claridad cuál es su propuesta alternativa. Por lo siguiente, varias de las iniciativas gubernamentales más agresivas han sido confrontadas por la oposición y en muchos casos cuando el gobierno ha ganado en el Congreso han interpuesto recursos ante la Suprema Corte por la vía tanto de la controversia constitucional como de las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, yo creo que si no existiera la oposición estaríamos en una situación mucho, mucho más grave, porque de lo que sí estoy convencido es que el presidente de la República cree que su voluntad y sus designios deben de ser la voluntad y los designios de todos. Y no se ha parado incluso en violaciones flagrantes a la Constitución. Antes de entrar al aire comentábamos cómo a pesar de que el artículo 21 de la Constitución dice con todas sus letras que la Guardia Nacional es un órgano civil y debe estar adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de una ley que se supone que jerárquicamente está por debajo de la Constitución y no la puede contradecir, aprueban su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, estoy seguro que los partidos de oposición van a interponer un recurso ante la Corte y si la Corte es la Corte, va a tener que echar para atrás esa ley. Ahora, Pepe, regresando a los partidos, ¿no fue un error de los promotores de la alianza opositora intentar la coalición de Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática en vez de haber ensayado crear un nuevo partido con un pensamiento más coherente con sus postulados y con nuevos rostros? Yo creo que era imposible un nuevo partido. Yo creo que los idearios del PAN, del PRD y del PRI son idearios muy distintos, sí, en muchos puntos, incluso contrapuestos. Sí. ¿Qué creo que están tratando de hacer de manera conjunta? Resistir a que muchas de las iniciativas antidemocráticas que están en juego sean canceladas, sean bloqueadas, que no pasen. Y en ese sentido, creo que lo que ellos pensaron, una alianza electoral, pues es lo que estaba a su mano, ¿no? Por supuesto que cuando los partidos deciden ir juntos o deciden por separado, pues hay diferentes opiniones, eso está sí, digamos, en la naturaleza de las cosas. Pero bueno, nuestra legislación permite, uno, que los partidos puedan ir uno a uno o coaligarse en las elecciones. Y prácticamente todos los partidos se han coaligado en México. Sí. Es decir, no tenemos de esos partidos impermeables que ideológicamente generan una frontera que es infranqueable y demás. Veamos la coalición gobernante, la que ganó en 2018, pues tenía al Partido del Trabajo y al Partido Encuentro Social, que uno puede decir, creo sin exagerar, que están en las antípodas uno del otro. Y sin embargo, pues fue una coalición pragmática con el claro propósito de ganar a como fuera lugar. Y lo lograron. En ese sentido, ¿sí le ves sentido tú a la alianza opositora? Yo sí le veo sentido, sobre todo como bloque de contención a las pulsiones autoritarias que veo en este gobierno. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en esto? Bueno, la ciudadanía tiene un rol muy importante, no solamente en las elecciones, sino en el día a día. Yo digo, todo el entramado democrático se construye para que los ciudadanos puedan ejercer sus libertades y sus derechos. ¿Cuál es la mejor manera? Yo sé que muchos ciudadanos le dan la espalda a la política. Quienes le dan la espalda a la política dejan que otros decidan. Pero los ciudadanos tienen muchas vías para influir en la política. La primera, la más importante, es su organización. Y hemos visto en las últimas décadas pues, surgir un buen número de organizaciones civiles con agendas distintas, feministas, de protección de recursos naturales, de reivindicación de los derechos humanos, organizaciones relacionadas con la salud, del medio ambiente. De todo. Y eso
Esa es una vía de participación, sobre todo cuando se ponen en el espacio público agendas y propuestas y demás. La otra vía de participación, pues sabemos, es en los partidos. La otra es votando. La otra es organizándose en las colonias, en los barrios, pues para reivindicar y tratar de llevar adelante agendas específicas de esos ciudadanos. Es decir, los ciudadanos son el motor y se supone que deben ser los usufructuarios del entramado democrático. Muy bien. Si te parece, ya que hablamos de los partidos, dediquemos la segunda parte del programa a hablar del sistema electoral. Ok. ¿Sí? Vamos a un corte. De vuelta con el maestro José Woldenberg. Pepe, en el libro La democracia en tinieblas, tú dices que pareciera ser que el propósito de llevar a cabo una reforma electoral responde más a un afán ideológico que a un espíritu democrático. ¿Por qué? Yo creo que responde más a un afán político de alinear a los órganos autónomos del Estado a la voluntad presidencial. Voy a tratar de explicarme. Si algo se ha logrado en los últimos años, en el caso ahora del Instituto Nacional Electoral, es que este instituto es un instituto autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Es un instituto que no sigue las directrices del gobierno, ni tiene por qué hacerlo, de ningún otro de los poderes constitucionales y tampoco de ningún partido político. Y esa es una necesidad estratégica de la autoridad electoral. Si la autoridad electoral acaba siendo una autoridad facciosa, no puede dar garantías de imparcialidad a todos. Y para construir esa imparcialidad fue necesario la autonomía. Hoy los consejeros se eligen en un proceso muy alambicado, pero que ha arrojado que la inmensa mayoría de ellos sean gente independiente. ¿Cuál es ese proceso? Se abre una convocatoria, la gente se inscribe, se nombra un comité técnico de 7 personas, 3 la Junta de Coordinación Política de la Cámara, 2 el INAI, 2 la Comisión de Derechos Humanos. Esos evalúan y hacen un primer examen a esos candidatos. De ahí surgen quintetas. Esas quintetas se remiten a la Cámara de Diputados y ahí en la Cámara de Diputados, para elegir uno de cada quinteta, se requieren 2/3 partes de los votos de los partidos, y dado que nadie tiene eso, entra ahí una negociación política. Esa es la fórmula y creo que ha dado buenos resultados. ¿Qué pretende la iniciativa del presidente? Que a muchos les puede sonar muy democrática. Pretende que esos consejeros sean electos, pero no electos así. El presidente propondría 20, el Congreso otros 20, cada Cámara 10 y 10, y la Suprema Corte 20. Bueno, el presidente es de un partido, ese mismo partido tiene mayoría en el Congreso. Es decir, ya de salida es probable que esos candidatos tengan un sesgo. Pero lo peor, los candidatos a consejeros no tienen posibilidad de hacer campaña a lo largo y ancho del país. No tienen. ¿Qué van a tener que hacer? Pues acudir a algunos de los partidos, que son las únicas maquinarias que están implantadas a lo largo y ancho de México. Y ahí van a adquirir compromiso con los partidos. Ahora, ahí coincido contigo en que la propuesta de la forma de selección de los consejeros, incluso de los magistrados, no es la mejor. Pero no, es pésima. Es pésima. Yo creo que operó bien el sistema que tú has reseñado, pero ¿tú no crees que haya que moverle una coma al actual sistema electoral? No, hay muchas cosas. A ver, cualquier sistema electoral, es más, yo diría, cualquier institución pública seguramente tiene ventanas de oportunidad, como suele decirse, porque no hay institución que sea perfecta. Lo que yo no creo que haya en este momento es el ambiente adecuado para reformar el sistema electoral. Una vez que uno conoce las pretensiones del presidente de la República con la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, yo he escrito que lo mejor que nos puede pasar es que no pase nada, que se quede como esté. De hecho, en otro ambiente sí. En otro ambiente, pero en el momento y en la atmósfera, mejor dejarlo como está. Claro, porque todo lo que se está proponiendo, o casi todo, son pasos para atrás. Acaba con los institutos locales, como si no fuéramos una república federal. Se establece desde la Constitución. A ver, vamos por partes. Sí. Esto que acabas de mencionar. Antes,
tú formaste parte del Instituto Federal Electoral, sí. Pero en la reforma del 13 lo hicieron nacional. Sí. Pareciera un simple juego de palabras, pero el hecho es que le da capacidad de atraer comicios estatales al Instituto Nacional. Que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho, pero que podría. No valdría la pena, no se duplican funciones y se dilapidan recursos entre el Instituto Nacional y los organismos públicos locales electorales. Es que es al revés, es que da la impresión de que hay duplicidad, pero quienes esto afirman es porque no conocen la estructura electoral en los estados. Pongo algunos ejemplos. En Campeche se eligen 2 diputados federales. Entonces hay 2 juntas distritales del INE. Pero para el Congreso local se eligen 18 o 21 diputados. El instituto local tiene 18 o 21 juntas locales. Es decir, y eso sucede en la inmensa mayoría de los estados. Hay uno solo, Jalisco, en donde hay 20 distritos federales y 20 distritos locales. Uno. En todos los demás, los distritos, bueno, en casi todos los demás, creo que en 30 de 32, hay más distritos locales que federales. Si se centralizara en el Instituto Nacional Electoral, habría que crear estructuras específicas en los estados para llevar a cabo las elecciones de gobernador, diputados y presidentes municipales. A ver, yo digo que la democracia mexicana es cara por querida y cara por costosa. Es decir, cara tiene ese doble significado. Y en ese sentido, no veo un esfuerzo por hacer menos costosa a la democracia. Lo que tú has dicho es cierto, pero no valdría la pena redistritar. Sí, claro, pero a ver, se acaba de redistritar a nivel federal. Va a haber una nueva distritación cada vez. Federal. Y hay redistritación local, pero por ejemplo, Campeche, Colima, Tlaxcala no van a tener 3 diputados uninominales o 2. Es decir, los congresos locales por su propia naturaleza tienen que tener un número de diputados mayor que los de diputados federales, salvo quizá podría ser el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Pero todos los demás, pues claro que no. Ahora, se dice que el sistema electoral es muy caro. A lo mejor, pero ¿por qué no vamos parte por parte? Por ejemplo, ahora que viene el presupuesto de egresos, va a salir el monto del presupuesto del INE. Bueno, ojalá en todos los medios de comunicación dijeran, este es el presupuesto del INE, pero de este presupuesto, esta bolsa es para los partidos políticos. Así es. Bueno, para distinguir. Sí. Bueno, 1, 2. Pero vamos por partes. Sí. Es decir, prerrogativas. De lo que estás hablando tú es... Del financiamiento de los partidos. Del financiamiento de los partidos. Sí. La fórmula que se introdujo en la Constitución hace, cada año, haya o no elecciones, hace más costosa la democracia. ¿No valdría la pena reducir las prerrogativas? Por ejemplo, yo creo que sí se podrían reducir las prerrogativas de los partidos, pero en una discusión racional. ¿Qué propone hoy el presidente de la República, que le suena muy bien a mucha gente? Quitar el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos, dejar solo el financiamiento para campañas. Bueno, los partidos son estructuras permanentes que requieren recursos para su funcionamiento, para capacitar a sus cuadros, etcétera, etcétera. Y la pregunta es la siguiente: hay 2 grandes fuentes de financiamiento, pública o privada. Y en México, desde 1996, se estableció con buen tino que el financiamiento público iba a ser preeminente en relación al privado. ¿Por qué? 1, es más transparente, no hay duda. Conocemos cada renglón, cuando se le entrega a cada partido su dinero, más transparente. Nos ayudó a equilibrar las condiciones de la competencia, que era un déficit de nuestras elecciones. Y 3, se presumía que con ese financiamiento los partidos no iban a ser rehenes ni de los grandes grupos económicos, o peor aún, de los grupos delincuenciales. Ese es el sentido, y esos objetivos se mantienen vivos. ¿Que puede haber una reducción a la baja? Puede haberla, pero no que desde el gobierno
se suprima el financiamiento para el gasto ordinario, se deje solo para las campañas, se baje ese financiamiento. Claro, cuando hay un partido que hoy es mayoritario, pues va a arrancar con ventaja sobre el resto de los partidos. Ahora, pero en el caso contrario, te estoy tratando de provocar, pareciera ser que el financiamiento público no logró, uno, evitar el ingreso de dinero sucio, sea de patrocinadores voluntarios o de criminales. Dos, ese hecho distanció el hecho de saber que cuento con los recursos al partido de la ciudadanía y convirtió a las direcciones en un botín del grupo hegemónico en el partido correspondiente. ¿No hay que replantear los términos del financiamiento? Podría ser, René, pero a ver, la idea de que ha habido o hay financiamiento ilegal hacia los partidos y demás, puede ser, y a veces se ha documentado y se ha sancionado, pero preguntémonos, ¿y si no hubiera financiamiento público, eso no existiría? Eso es derivación del financiamiento público. Es como si alguien dijera, vean cuántos asesinatos hay y está prohibido el asesinato. No, pues sí, porque la ley es prescriptiva, dice lo que se debe o no se debe hacer, porque sí se puede hacer. Claro. Ese es el sentido de la ley. Entonces, que haya anomalías en relación a la legislación, claro, pero no porque existan esas anomalías, esos delitos incluso, uno va a quitar la norma, que en este caso nos da eso, equidad en la contienda, nos da transparencia y en principio lo que quiere es la no dependencia de los partidos de financiadores o muy poderosos en el terreno común y, insisto, peor aún, delincuenciales. El crimen. No, ahora, ¿que se puede hacer un esfuerzo hacia abajo? Sí, pero por eso digo que no esté el ambiente, porque lo que presentó el presidente de la República es dejar a la intemperie a lo largo de todos los meses a los partidos, cercenándoles el financiamiento para actividades ordinarias. Ya, muy brevemente te pido la respuesta. El otro capítulo del gasto del Instituto Nacional sí ya corresponde a su función. Sí. Ahora, hay una serie de tareas que no necesariamente, tú lo has dicho, constituyen la materia de la organización, del control, del arbitraje, de los procesos electorales. ¿No convendría sacar la credencialización a pasar la gobernación para la cédula de identidad? Uno. Y el monitoreo de medios al Instituto Federal de Telecomunicaciones. A ver, primero la credencial. Y qué bueno que tocas este punto. Sí. Porque fíjate, el 30% más o menos ya del presupuesto del INE va a la credencial. A la credencialización. Hacer el padrón, la lista nominal de electores y entregar las credenciales. El 30%, 3 de cada 10 pesos. En otros países, eso no lo hace la autoridad electoral. En Europa incluso las policías o los ministerios del interior. Y en Sudamérica las registradurías civiles. Sí. Es decir, si nosotros quitáramos ese 30%, pues ya el presupuesto del INE sería otro. Ahora bien, ¿qué ha logrado el INE con su credencial? Que sea de facto la cédula de identidad ciudadana. Tiene una enorme confianza. Y te pregunto, si le hiciera gobernación, ¿tendría la misma confianza? Si todo esto fue necesario hacer porque precisamente se decía que el gobierno, de la cual forma parte la Secretaría de Gobernación, pues era una entidad partidizada. Y por eso la credencial la hace el INE. Y yo creo que si las cosas funcionan, hay que dejarlas funcionar. Veo que rematas tu libro diciendo eso. Sí. Que hay cosas que pueden funcionar bien, regular o mal, pero que siempre es posible que funcionen peor. Así es. Para concluir el programa, ¿tú dirías que sí una reforma, no en la actual atmósfera? Tal cual. Sí, una reforma en un momento en lo que se quieran es dar pasos adelante en la democratización y no pasos en reversa en materia de democratización. Por supuesto que la normatividad y la institucionalidad electoral pueden afinarse y demás,
Pero creo que lo que no debemos hacer por ningún motivo es que esos cambios sean por caprichos, que sean por prejuicios, que seamos capaces de sentarnos a la mesa y evaluar eslabón por eslabón cómo funciona y saber que a partir de cómo funciona, si es necesario reformarlo o si es necesario incluso cortarlo, ¿de acuerdo? Sí. Pero en un ambiente de reflexivo cuya orientación sea hacer más profunda y más eficiente y, si se quiere, también pues más barata nuestra democracia. Muy bien, pues hay muchos capítulos que ya no pude abordar, composición y integración del Congreso de la Unión, pero deberemos hacer otro programa. Yo te agradezco mucho El agradecido soy yo, René. Desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Bueno, pues ahí está claramente José, ex consejero del INE, fue presidente prácticamente él del INE, pero pues al parecer este tipo de José Gómez, pues se le fue el fraude del 88, se le fue el fraude del 2006, y fue tan fuerte lo del 2006 que de plano lo cambiaron a INE, porque prácticamente nada más fue un cambio de palabra, un juego de palabras de IFE a INE, prácticamente lo mismo, y pues a este José pues no le quedaba otra más que pues básicamente defender lo indefendible, y pues sí, se requiere y la gente quiere una reforma electoral donde la gente tenga todo el poder para poder elegir tanto como a consejeros, tanto como a diputados, a senadores, presidentes municipales, gobernadores y sobre todo a la presidencia municipal y a la presidencia de México, pero sobre todo también poder elegir a los consejeros, porque eso es lo que quiere prácticamente muy magnífico, reducir a 300 diputados, o como estaba anteriormente, reducir a los senadores que estaban también antes, quitar todos los plurinominales, y que solamente por voto masivo electoral se esté, y más aparte que den a conocer, por ejemplo, miren, estos van a ser los consejeros electorales, esto los está presentando el PAN, esto lo está presentando el PRI, esto es el PRD, esto es MC y esto es Morena. Ustedes por cuáles votan, y es lo que quiere prácticamente. Y tú ves, a ver, estas personas son las que están, ok, mira, pues voy a votar por este, por este, por este. Simple y sencillamente, pero ellos no quieren eso, no quieren que tú tengas voz ni voto, porque no les conviene, porque saben que va a ser muy difícil que los escojan. No sé ustedes qué opinan respecto de esto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Que sí debe de haber reforma electoral o que no? ¿Cuándo pues prácticamente la va a haber? Sin antes mencionarles, si me pueden apoyar prácticamente con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. Compartir estrellas color dorado, le presionas y te va a aparecer opciones desde 99 hasta 530 estrellas, o en estos tres puntos color morado le pones en suscribirte, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras. Se lo agradecería muchísimo. Juan José Valencia, saludos. Miguel Carabeo, saludos. Crispina Coreno, saludos. Felipe Nieto, saludos. El INE es una basura, completamente de acuerdo. Isabel OEG, saludos. Javier Prieto, saludos. Juan José Valencia, llegaron a tener la libertad de prensa por su chayotero, pero les dan ahorita, no les dan ya chayote y no tienen libertad de prensa. Ahora tienen muchos medios que nos informan. Ana Lilia, saludos. José es otro gato de los fraudes electorales y un cobarde vendido, completamente de acuerdo. Juan José Valencia, saludos. José Adalberto, ¿cómo les arde y no les llegan ni los talones nuestro presidente? Puros corruptos, rateros, asesinos que ahora los quieren cambiar, pero ya están fichados. Estos están ardidos. Peter Sánchez, saludos. Eso es para ahorrar tanto dinero que se va a la basura. Ya estamos más seguros que los peronistas solo piensan en el beneficio propio. Ruth M. Flores, saludos, están muy equivocados, solo dicen tonterías. Opositor Juan Rincón, jajaja, puro sacarlo de su sarcasmo, bola de lame huevo, solo da vueltas y no quiere decir de lo mismo. Rata. Ramón Batista, nadie quiere una dictadura en México. Andrés quiere contar los votos. Ruth M. Flores, AMLO es y Bernardo más que mejor que ustedes, que los neoliberales.
100% AMLO. Saludos Juan García, saludos. El Pacto por México, hubo mucho dinero para comprar conciencia. Juan Manuel, saludos. Tú sigues de palero para que te sigan llegando tu buen billete, como hasta ahorita, chance que en el 2024 te la pellizcas. Roberto García, saludos por corruptos y ladrones fuera al INE. Ernesto Miranda Castillo, nunca más a los cínicos mentirosos. Luis del Valle, solo queda como recurso al pueblo recordar esos nombres y rostros. Sergio Batista, son las circunstancias. Jesús Camacho, saludos. Están este loco, de dónde salió y dónde lo conocen. María Lidia, miren nada más quién manda a Pimena Ibarra, uno de los comentaristas en el presidente tan consentido con los premios con 150 millones de pesos, no cualquiera tiene ese privilegio como usted. Bueno, pues Pimena Ibarra no está aquí. Claudio Vázquez, ¿y cómo es que queremos a este par de ratas? Roberto Insúa, y las propuestas solo quieren robar, completamente de acuerdo. Luis López, no amen, esos legislativos no tienen voto popular, parásitos que no cuestan dinero, así tienen de simple. José Inés, pero ¿por qué el delincuente Lorenzo Córdoba y el monaquillo creen ser monaguillo tienen a favor corrupto siempre el PRMC con extrauditorio? Y lo que están explicando este ex consejero Claudia Velázquez, en serio, con este descaro le dicen a este hombre, jaja, es más, debemos mover al Instituto Nacional Electoral, completamente de acuerdo. Mira, Áviles, fuera, 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 pero el pueblo, por el pueblo se muere de hambre, es de estos idiotas. René Ramírez, que se vaya a donde más le guste. Sergio Bautista, saludos. Puede llegar al extremo de disolver a la corte, es correcto. María Lidia, le pido una disculpa, señor René Delgado, porque lo confundí con otro personaje. María Buendía Luna, para que no saben, esposas de este corrupto. Juan Calavilla, saludos. Fermín Muñoz, saludos. Muy buena propuesta de AMLO, además de querer reducir diputados y senadores como partidos políticos son muchos, con 3 es más que suficiente. Almida Vilés, los partidos ya les gustó mantener al pueblo, nos ayuda al pueblo, con el dinero del pueblo hacen negocios ilegales. Elvira Hernández, los diputados más que reciben paga, es que mucho dinero nada ayuda al pueblo, solo vale del poder. Almira Vilés, Lorenzo Isidro, fuera, fuera. Sergio Bautista Delgado está frente y estudioso de la cuestión electoral. Arturo Lagarrea todavía defiende lo que debe de ser a poquito reforma electoral. Felipe Sánchez, 100% reforma electoral. José Ismael, está nervioso Wonderberg. José, ¿a qué vienes si estás? Nicolás Flores Ortega, el INE se puede estar perfeccionando y garantizar la neutralidad, no entregarlo a las tranzas de Morena, tranzas corruptos. La gente debe de proponer, no barberos delincuentes de Morena. Bueno, pues ahí está la gente al respecto opinando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí se merece la reforma o que no? Recuerden, si me pueden apoyar prácticamente con un like en la página, con un like en el video, comentario, compartirlo para que más personas nos vean. Y si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico. O con la suscripción al canal por solo 99 pesos mensuales. Le das en suscribirte, puedes cancelar cuando quieras, sería completamente fantástico. Gracias por el video. Recuerden regalarme un like en la página y en el video, comentarlo y compartirlo. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.